al Señor. ¿Puede saludar a la persona que tiene al lado? ¿Sí lo puede hacer? Es su hermano, es su amigo. Dígale bienvenido. Bienvenida, qué hermoso, qué hermosa estás. Me alegro mucho de verte. A ver, dígale, el que tiene al lado. Si es su esposa, dígale con más ganas. Si es su esposo, con más ganas. Gloria al Señor. Aleluya. Una vez más queremos darle gracias al Señor por la bondad, por el privilegio y por la es un gran privilegio estar con ustedes. Gracias al Señor. Es un gran privilegio. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Sean todos bienvenidos a esta casa. Amén. Nosotros le tenemos una pequeña ventaja a Jacob. Jacob dijo: he aquí, Jehová está en este lugar, ¿cierto? Y yo no lo sabía. Pero usted sabe que Dios está en este lugar. Amén, iglesia. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 16 y verso 17. Me permito leer para la gloria y la honra de nuestro Dios Trino. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hoy vamos a compartir bajo el tema el otro Paracletos para estar con y en nosotros. Repito, el otro Paracletos para estar con y en nosotros. Dígale a su hermano que tiene al lado: tenemos otro Paracletos. A ver, repítalo por favor mientras yo mojo un poquito la garganta. Bueno, de antemano quiero decirles que hoy no vamos a mirar un sermón. Bueno, todos los sermones tienen que ser expositivos, pero hoy vamos a mirar un sermón un poco más temático, donde, muchas gracias. Y si le puedo bajar un poquito al aire, me hace bien. Hoy vamos a hablar acerca de la tercera persona de la triunidad de Dios. A veces, por los títulos, por los nombres o por los símbolos que la Sagrada Escritura presenta a esta persona, a veces nos da a pensar y pensamos y llegamos a concluir de una manera muy ligera que el Espíritu Santo es una fuerza. Como también en otras ocasiones o algunas herejías hablan respecto a la persona del Espíritu Santo y le hacen ver al pueblo que el Espíritu Santo es
una fuerza activa de Dios. ¿Lo han escuchado? Que hablan de que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Pero a pesar que nosotros encontramos en la Biblia al Espíritu Santo con títulos, con nombres, con símbolos, el Espíritu Santo no es una fuerza. Dígale a su hermano que tiene al lado: el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza. El Espíritu de Dios no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Amén, iglesia. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Amén. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Nosotros creemos en un Dios, en esencia, pero que en ese Dios subsisten tres personas totalmente diferentes. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros creemos que el Padre no es el Hijo, y que el Hijo no es el Padre, y que el Padre no es el Espíritu Santo, que Jesús no es el Padre y que Jesús tampoco es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no es el Padre y que el Espíritu Santo no es el Hijo, pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Amén. No vaya a creer que estamos hablando de tres dioses. No, es una herejía que surge en los años anteriores y se le llamó el triteísmo. Pero también surgió otra herejía que se le llamó el modalismo, donde se decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran las mismas personas. No, son totalmente diferentes. Amén. Totalmente diferentes. Usted puede mirar el texto como inicia Jesús hablando: y yo. Yo es el primer pronombre personal, singular. Yo, tú, él. ¿Lo recuerdan? Y yo hace referencia ¿a quién? A una persona. Y en este caso esa persona es Jesús. Y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Si Jesús es el mismo Padre, ¿se puede rogar a sí mismo? No. No. Es otra persona. Y yo rogaré al Padre y enviará ¿qué? ¿Enviará qué? Otro. Indicando de que hay un paracletos. Ese término que usted lee allí, consolador, en griego es paracletos. Y ese paracleto es alguien que camina al lado de. Es Jesús, el primer paracletos enviado por el Padre. Por eso él dice: para que envíe otro paracletos. Si hay otro paracletos, quiere decir que antes de que venga ese otro paracletos, ya había un paracletos, ¿cierto que sí? Ya había un consolador. Y ese consolador es Jesús, el primero. Y ese otro paracletos que Jesús está haciendo referencia allí es el Espíritu Santo de Dios. Él le llama el Espíritu de verdad. Hoy vamos a mirar que en todas las escrituras, casualidad, no lo creo, desde Génesis capítulo 1 versículo 2 hasta Apocalipsis 22, 17, es decir, de tapa a tapa se habla de la persona del Espíritu Santo. A veces, como decimos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esto también nos hace correr y nos mete en problemas a veces pensar que porque decimos que primero es el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo, quiere decir que Él es menos poderoso. No, Él posee los mismos atributos que el Padre y los mismos atributos que el Hijo. Hoy vamos a mirar, si el tiempo nos da, pero que sí, tres atributos
respecto al Espíritu Santo que nos van a confirmar una vez más que Él es una persona, pero también que Él es Dios. Amén. Y por eso les voy a pedir que le demos un fuerte aplauso al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Me fijé en el altar que dice, ¿qué dice aquí en el altar? Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo guíe toda nuestra vida. Amén. Primera característica acerca del Espíritu Santo para aquellos que les gusta anotar. El Espíritu Santo es creador. Si el Espíritu Santo es creador, inmediatamente tenemos que comprender que el Espíritu Santo es Dios también. Porque el único que tiene la capacidad de crear es Dios. El ser humano es creativo, pero Dios es creador. Porque Dios no necesita de materia prima para crear. Es más, Él crea de la nada. En Génesis capítulo 1, versículo 1, usted se va a encontrar con el versículo que dice: en el principio creó Dios. Ese verbo crear allí, barat, crear de la nada, pero también habla de dar forma como un alfarero a las cosas que no existían con el poder de su voz. Y usted dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 inmediatamente nos conecta con la segunda persona o el segundo Paracletos. Y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde? Y el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? Sobre la faz. ¿Cierto? Sobre la faz de las aguas. Este verbo mover, se movía, habla o da la idea, cuando uno mira el idioma hebreo, da la idea de empollar. Y cuando nosotros vemos este verbo empollar, asumimos como el ave que se coloca sobre sus huevos y lo que piensa sacar de ahí de ese huevo son pollos. ¿Cierto que sí? El Espíritu Santo estaba allí. El Padre daba la orden, porque cuando el Padre está creando, también está creando el Hijo. Usted puede mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted puede mirar que dice: y sin Él, hablando de Jesús. Es decir, la creación, o en la creación vemos a más de uno creando. Y esto lo podemos ver en todas las sagradas escrituras, que el Padre estaba creando, pero en esa creación también estaba el Hijo. Es lo que está diciendo Juan. Pero también en esa creación estaba el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús habla en Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero para que ellos sean uno,
así como nosotros somos uno. O sea, hay una creación trinitaria. El sello de la creación está el Dios Trino. Y usted lo puede corroborar cuando el Dios dice: y dijo Dios, hagamos. ¿Lo logran mirar? Un singular, pero luego se convierte en un plural. Hagamos al hombre conforme a qué, a nuestra semejanza. Pero si usted dice: ¿y quién creó al hombre? ¿Quién creó al hombre? Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allá en Job usted se va a encontrar que dice: el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. El primer contacto que tuvo el ser humano, ¿quién fue? Las manos de su creador. Dios toma polvo, ¿cierto que sí? Dios toma polvo y de ese polvo hace al hombre. Pero cuando Dios hace al hombre del polvo de la tierra, lo forma, el hombre estaba muerto. No tenía vida. Y Dios se acerca, perdónenme, yo utilizo este término, se acerca a lo que había creado con sus manos. Obviamente aquí está hablando en un lenguaje antropomórfico, porque Dios es espíritu, ¿cierto que sí? Dios toma polvo en sus manos, crea al hombre, y entonces el hombre estaba muerto. ¿Cuándo el hombre vino a tomar vida? Cuando Dios dice la palabra que él sopló aliento de vida. Y ese aliento es ruaj. Y ese ruaj es el Espíritu de Dios. El primer contacto que tuvo el hombre fue con el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amada iglesia, el hábitat del hombre es el Espíritu Santo de Dios. Es la presencia de Dios. Por eso cuando el hombre deja de buscar a Dios, está muerto. Pablo lo registra que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y tiene que Dios nuevamente soplar aliento y hacer vivir ese hombre que anda muerto. El mismo que ordenó que de las tinieblas fuese la luz es el mismo que ordena hoy. El mismo que le dio vida al ser humano cuando estaba muerto es el mismo que le da vida hoy al ser humano que anda muerto en delitos y pecados, y se llama Espíritu Santo de Dios. Por eso Job decía: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aleluya. Ahora, ¿quién adornó los cielos? Y dijo Dios: sea esto, sea aquello. Dios creó el cosmón, ¿cierto? El mundo. Pero ¿quién adornó todo ello? El Espíritu Santo de Dios. Job dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios. Y nosotros necesitamos comprender
que el Espíritu Santo de Dios es tan poderoso como el Padre y como el Hijo. Aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios es nuestro Paracletos. El Espíritu Santo de Dios está reclamando un lugar en nuestras vidas, hermano. El Espíritu de Dios es el único que nos puede llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Yo necesito la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito, hermano, ser llenado cada día por la persona del Espíritu. Ahora, ¿quién obró el milagro más precioso que puede existir en este planeta azul? ¿Sabe cuál es el milagro más misterioso y más precioso? No es haberle dado vida a usted y a mí. Recuerda, en una aldea de Belén, el ángel habla con una jovencita llamada María y le dice que va a quedar embarazada. ¿Lo recuerda? ¿Cómo vino? ¿Cómo fue formado Jesús en el vientre de María? ¿Cómo fue, hermanos? Fue obra del Espíritu Santo de Dios. Lucas lo registra diciendo, hermano, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, siempre ha estado obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en todo, hermano. Ellos siempre trabajan juntos. Hablar de la persona del Espíritu Santo y no hablar del Padre es casi imposible, hermanos. Hablar del Espíritu Santo y no hablar de Jesús es imposible, hermano, porque el Espíritu Santo de Dios ha de glorificar a Jesús y Jesús glorifica al Padre. Siempre en la obra de la cruz, hermanos, ¿quién se ofreció al Padre? ¿Quién fue el que se ofreció al Padre? ¿Aló? ¿Quién fue el que se ofreció al Padre? Mire cómo dice la Biblia, hermanos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En la cruz, hermano, estaba siendo crucificado el Hijo de Dios, ¿cierto que sí? Pero en la cruz estaba el Padre, ¿o no? En la cruz estaba el Padre. Pero en la cruz también estaba el Espíritu de Dios, por medio del cual Cristo estaba ofreciéndose al Padre. En la cruz estaba el Padre. Pablo lo registra diciendo, y Dios estaba en Jesús reconciliando consigo mismo al mundo. Siempre ha estado la obra trinitaria en todo lo que hacen, hermanos. Yo creo que aquí está el Padre, aquí está el Hijo, pero aquí también está el Espíritu Santo de Dios. Ahora el ministerio que en la actualidad está es el Espíritu Santo de Dios. Y yo rogaré al Padre, ¿para qué? Para que envíe otro consolador. Y avanzamos porque el tiempo avanza, corre y queremos terminar. Segunda característica, el Espíritu Santo es una persona. Ya vimos, es creador. Ahora el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Mire cómo lo dijo el profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, gracias, a Zorobabel,
que dice, no con ejército, ni con fuerza, no con ejército, ni con fuerza, sino es una conjunción adversativa o es una conjunción que contrasta lo que se ha dicho anteriormente. El Espíritu Santo supera el ejército. Por eso usted puede mirar en el Salmo cuando David dice, me puedes quitar el ejército, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque podía haber un ejército muy numeroso, pero si no estaba la presencia del Espíritu Santo de Dios allí, era prenda de garantía del fracaso. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo, vuelvo y digo, no es una fuerza, es una persona. Porque con una fuerza usted no puede interactuar, ¿o sí? Con una fuerza usted no puede tener comunión. Es imposible. El Espíritu Santo de Dios habla. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu de Dios, ¿qué? Habla. ¿Una fuerza puede hablar? No, no habla. Usted puede mirar en Apocalipsis que dice, el que tiene oído, oiga. ¿Lo que qué? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. David decía, el Espíritu de Dios ha hablado por mi boca. Pero el Espíritu Santo también da órdenes. El Espíritu de Dios piensa, tiene voluntad propia, diferente a la del Padre y diferente a la del Hijo. El Espíritu de Dios consuela, convence de pecado. El Espíritu de Dios enseña, pero también el Espíritu de Dios es un guerrero y él pelea por el pueblo de Dios. Hermano, no estamos solos. Dígale al hermano que tiene al lado, no estamos solos. Tenemos un guerrero a nuestro lado. El Espíritu Santo de Dios desde Éxodo, que el pueblo de Israel estaba cautivo. El Espíritu de Dios, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad, hermanos, y ellos van rumbo, dice que de día era ¿qué? Una columna, una nube, ¿cierto que sí? De día era la nube y de noche en columna de fuego. Dígame, ¿quién era esa columna y quién era esa nube? El Espíritu de Dios. ¿Quién abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco? Fue el ruaj de Dios, y vino un viento recio y dividió las aguas para que el pueblo de Israel pasara en seco. ¿Quién dividió las aguas? El Espíritu Santo de Dios. Y los israelitas pasaron en seco y los egipcios pensaron que podían hacer lo mismo, pero no se dieron cuenta, hermanos, que el que estaba peleando por ellos se llamaba Espíritu Santo de Dios. Es guerrero, hermanos. El Espíritu de Dios guerrea por su pueblo. No estamos solos. Los egipcios reconocieron y dijeron, vámonos, devolvámonos, porque Dios pelea por ellos. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por ti. La Biblia dice que
aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Es una persona que dirige, hermanos. Es una persona que está allí para darle dirección a la iglesia. Pero a veces la iglesia ha entrado en una apatía con el Espíritu Santo de Dios. Pablo habla y dice que la comunión del Espíritu sea con nosotros. Pero también le dice a la iglesia: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y también dice: y no apaguéis al Espíritu. La iglesia ha querido acallar la voz del Espíritu. Y la iglesia ha querido menospreciar la obra del Espíritu. Pero déjeme decirle, amada iglesia, el Espíritu Santo de Dios sigue obrando en medio del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que comprender que tenemos al mejor de los mejores aliados que Dios nos pudo dejar en este ministerio y en este quehacer ministerial. Solo no podemos, hermanos. Solo usted y yo no lo podemos hacer, porque no es con tus habilidades, no es con tus fuerzas, ni tampoco con tus capacidades. Necesitamos al Espíritu de Dios. Iglesia, usted necesita el Espíritu de Dios. Yo necesito la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Y la tercera característica es que el Espíritu Santo unge para hacer la obra de Dios. Él unge. En Lucas, capítulo 24, después de la resurrección, Jesús le dice a los discípulos, sus apóstoles: he aquí, Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. 3 años habían pasado aproximadamente Jesús con sus discípulos, pero los discípulos necesitaban ser investidos, necesitaban ser llenos del poder del Santo Espíritu de Dios para hacer la obra a la cual Jesús los estaba encomendando. ¿Por qué no los envió antes, hermanos? ¿Por qué no les permitió hacer la obra si era urgente? Jesús le dice a ellos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Es imposible, hermanos. Es imposible hacer la obra de Dios sin la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ser ungidos por el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué hoy en día fracasamos tanto? Porque pensamos que podemos hacerlo solo. Porque pensamos, hermanos,
y nos apoyamos en nuestras propias capacidades. Porque pensamos, hermanos, y es necesario estudiar, y esto lo aclaro, hermanos, porque el seminario, la universidad, un estudio te puede capacitar, te puede entrenar, te puede dar herramientas, pero nunca te puede dar la unción, la llenura, el respaldo del Espíritu de Dios. Jamás. Jamás. Hermanos, tú y yo necesitamos ser llenados, investidos del poder del Espíritu para hacer la obra de Dios. Hermano, es que no sabemos, no hemos entendido que no sabemos hacer nada. No sabemos hacer nada. ¿O hay alguien aquí que sepa orar? ¿Hay alguien aquí que sepa orar? ¿Hay alguien aquí que sabe interceder? ¿Hay alguien aquí que sabe clamar a Dios? No. No, hermanos, no lo sabemos. El apóstol Pablo dice que no sabemos orar como conviene. No sabemos orar. Usted y yo no sabemos orar. Pero es el Espíritu Santo de Dios quien te ayuda a orar. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios quien embellece el talento, el don que Él te ha dado. No es que yo ya sé predicar, perdón. Es que yo ya sé moverme, yo ya conozco los frentes de la iglesia, yo ya conozco los ministerios. Perdón. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Cuando David pensó confiar en su ejército, ahí vino la hecatombe. Cuando tú y yo pensamos que sabemos, viene el fracaso ministerial. Necesitamos continuamente la llenura del Espíritu de Dios. Necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Ustedes recuerdan cuando se formó una problemática en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, que se convirtieron los gentiles, ¿lo recuerdan? Y se le quería poner cargas que ellos no podían llevar. Y entonces los apóstoles, los que estaban en ese concilio, ¿sabe qué conclusión llegaron? Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo de Dios y a nosotros no imponieron ninguna carga. Oh, cuán importante es que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras reuniones de consistorio. Por eso a veces se toman decisiones equivocadas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que pensamos que son las decisiones más sabias, más prudentes, pero resultan luego en la dinámica del recorrido ministerial, nos damos cuenta que son las decisiones más insensatas. ¿Por qué? Porque corremos al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos nosotros que queremos direccionar al Espíritu de Dios. No, es Él quien nos debe de direccionar. ¿Usted recuerda las primeras personas que el Espíritu Santo ungió?
Besaleel y Aholiab. ¿Lo recuerdan? ¿Y para qué lo ungió? ¿Para predicar? No. ¿Para apoyar en el ministerio a Moisés? Tampoco. Lo ungió, dice la palabra, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, para trabajar en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Ese es el Espíritu de Dios. Es más sabio que usted y que yo. Él es el más sabio, hermanos. Pero el Espíritu de Dios también empoderó a los jueces. ¿Lo recuerdan? El Espíritu de Dios empoderaba a los reyes. El Espíritu de Dios fue quien le dio el poder a Saúl. Y no vamos a hablar a profundidad de ello, de la vida de Saúl. Pero el Espíritu de Dios, Dios llama a Samuel para que les presente al rey, y el pueblo se dividió frente a esa decisión. Pero cuando el pueblo de Dios reconoció que Saúl había sido puesto por Dios, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y le dio la victoria, ¿lo recuerdan? Hermanos, ungió a los sacerdotes, pero también el Espíritu Santo de Dios ungió a Jesús. Jesús no empezó su ministerio hasta que fue ungido por el Espíritu de Dios. Se para en la sinagoga, le dan el rollo y empieza a leer. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para, y empieza a desarrollarlo. ¿Lo recuerda? Hermanos, ¿por qué nos cuesta hoy hacer la obra de Dios? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Cierto? Usted viene con todo el deseo de orar y termina durmiéndose. ¿Le ha pasado? Viene con el deseo de leer y termina roncando. En el Nuevo Testamento era igual, hermanos. El Espíritu Santo ungió a los apóstoles, ungió al apóstol Pablo. Lo ungió, hermanos, los llenó. El Espíritu Santo de Dios sigue vigente hoy. Y no es un título, no es una fuerza, aunque da fuerza. No es un poder, aunque da poder. El Espíritu Santo es una persona, el Paracletos, al que Jesús dijo: y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros y en vosotros. Ahora hay una gran bendición en el Nuevo Testamento para nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía
y volvía. Ahora el Espíritu de Dios está con nosotros, pero también está dentro de nosotros. Con nosotros como ese Paracletos. Cuando tú y yo hemos pensado tirar la toalla y arrojarlo todo, hermano, y salir corriendo y soltar ministerio, llamado, privilegio, dones, lo que usted quiera. ¿Le ha pasado a alguien aquí así? Que viene y le dice a Dios: Señor, si hoy usted no hace nada, yo me voy. Señor, yo no voy más con esto. ¿Le ha pasado? Bueno, gracias a Dios aquí no ha pasado. Pero le pasó a los profetas. Usted no es el único que ha tenido ese pensamiento, ese sentimiento. No es el único. Es más, quizás hoy ha llegado con el pensamiento de soltarlo todo, de abandonarlo todo. Le pasó a Elías, ¿sí o no? Elías le dijo: no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida. Un Elías acobardado, lleno de depresión, con el deseo de morir, con ganas de entregarle la credencial a Dios. Va y se encuentra de nuevo con Dios en el monte, porque la llenura del Espíritu Santo de Dios es continua. No os embriaguéis con vino, en lo cual han disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ese término lleno es un verbo activo y es un imperativo. Es decir, no es que yo ayer estaba lleno. No. Usted y yo necesitamos estar llenos todos los días. Todos los días. Bien entonó el cantante cuando dijo: ayer ya pasó. Hay personas que viven de glorias pasadas. No, ayer ya pasó. Te necesito hoy. Hoy te necesito. Hoy yo necesito llenarme de Dios. Jeremías dijo: no voy a predicar más. Yo voy a soltar la credencial de profeta, porque tu palabra me ha sido como afrenta, como cosa ilusoria. No voy más, Señor. Pero ¿sabe qué dice? Pero no obstante, había en mí un fuego. Y ese fuego, hermano, es tipo del Espíritu Santo de Dios. Hoy quizás has venido, es más, te has parado al altar con ganas de salir corriendo, con ganas de soltarlo todo, porque ya no aguantas la problemática en tu hogar. Déjame decirte que en esta mañana ahí está el Paracleto de Dios para fortalecerte. Está el Paracleto de Dios para alentarte. Está el Paracleto de Dios para decirte: yo te ayudo. Yo te ayudo. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Yo te ayudo. Avanza. No desmayes, porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. No estás solo. No estás huérfano, no estás desamparado. Lo que yo he dicho de ti, lo voy a cumplir. Pero dentro de ese proceso, es normal que te desanimes. Es normal que te desalientes. Es normal que te desmotives.
¿Sabe por qué y para qué? Para que entiendas que las fuerzas no vienen de ti. Para que entiendas que mis fuerzas, dice Dios, son mayores. Basta ya de apoyarte en tu propia fuerza. Basta ya de apoyarte en tu propia sabiduría. Hoy te presento, aunque lo conoces, al Paracletos que Dios ha enviado a fortalecerte. Aleluya. Tú no estás solo. No desmayes. No te desalientes. La dunamis de Dios está aquí en esta mañana. Hay poder de Dios en esta mañana para fortalecerte. No estás solo, varón. No estás sola, mujer. Pero también el Espíritu Santo de Dios es sanador, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Su gloria es la misma desde la eternidad hasta la eternidad. El Espíritu eterno de Dios está aquí. Está aquí. Y ha venido para fortalecerte. Has descuidado los dones que Él mismo te ha dado. Has apagado los dones que Él te ha dado. Los has arrinconado. El Espíritu de Dios está aquí para avivar los dones. El Espíritu de Dios está aquí para avivar el ministerio. El Espíritu de Dios está aquí para confortar nuestras vidas, para afirmar el llamado que Él te ha hecho y que tú has venido huyendo como Jonás. Es el Espíritu de Dios que habló por boca de los hombres en la iglesia en Antioquía, cuando le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he encomendado. El Espíritu de Dios habla. Yo creo que el Espíritu de Dios habla. Yo creo que el Espíritu de Dios todavía se manifiesta. Yo creo que el Espíritu de Dios todavía reparte dones. Esta es una iglesia de dones. Es una iglesia que cree en el Paracletos de Dios. ¿Has venido desanimado como Elías? ¿Has venido desalentado o desalentada? El Espíritu de Dios está aquí. Yo te invito, ponte en pie. Hay dones, hay operaciones, hay ministerios que en el correr del paso del tiempo se han ido apagando. Pero aquí está el Señor en esta mañana. Aquí está Dios en esta mañana. Quizás has venido como Elías, diciéndole: Señor, no voy más. O quizás como el mismo Jeremías. ¿Por qué no cierras tus ojos? Levanta tus manos al cielo. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. Es una persona que está a tu lado. Es una persona que camina contigo. Es una persona más fuerte, más poderosa que tú y que yo. Cierra tus ojos y dile: amado, amado Espíritu de Dios, tú conoces. El Espíritu de Dios te conoce.
¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré sin que tú lo sepas? Déjame decirte que el Espíritu de Dios conoce tus pensamientos, conoce lo que estás pensando, conoce lo que estás batallando, conoce, pues aún no está la palabra en tu boca y Él la conoce. Él la conoce. Le puedes hablar, le puedes comentar, le puedes decir: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te necesito. Perdóname, Señor, porque he abandonado esa comunión contigo y he querido vivir la vida cristiana a mi manera, pero no, es imposible vivir la vida cristiana a tu manera. Seremos ineficaces.